¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Rick Rico, espero y se encuentre muy bien. Me gustaría contar con tu like en mis videos. Te recomiendo suscribirte a mi canal, selecciona la campanita para que seas uno de los primeros en recibir información totalmente nueva. El día de hoy, les dejaré la continuación de la del capítulo 5 y capítulo 6, acerca del libro La Ley con Neville Goddard. Espero contar con tus comentarios, y agradezco mucho tu visita a mi canal. Comenzamos. Capítulo 5 y lo sutil es todo lo que vi. Aunque aparece afuera, está dentro, en su imaginación, de la que este mundo de la mortalidad solamente es una sombra. Blake no aparece nada o continúa en la existencia por su propio poder. Ocurren eventos porque las actividades imaginarias comparativamente estables los crearon, y ellos continúan en virtud del apoyo que reciben de dichas actividades imaginarias. La parte que imaginar el deseo cumplido obra en la creación consciente de circunstancias es evidente en esta serie de historias. Usted verá cómo la narración de una historia de la utilización con éxito de la imaginación puede servir como un estímulo y un desafío a los demás a probar y ver. Una noche, un caballero se levantó en mi audiencia. Él dijo que él no tenía ninguna pregunta que hacer, pero me gustaría que me diga algo. Esta es su historia. Cuando salió de las Fuerzas Armadas después de la Segunda Guerra Mundial, él consiguió un trabajo que le dio para llevar a casa un salario de $25 por semana. Después de 10 años estaba ganando $600 al mes. En ese momento él compró mi libro La Imaginación Despierta y lea el capítulo Las tijeras de podar de revisión. A través de la práctica diaria de la revisión, como se establece ahí, él era capaz de decirle a mi público 2 años después de que su ingreso era igual al del presidente de los Estados Unidos. En mi público estaba sentado un hombre que, por su confesión, estaba en la ruina. Había leído el mismo libro, pero de repente, se dio cuenta de que él no había hecho nada con el uso de su imaginación para resolver su problema financiero. Él decidió que trataría de imaginarse a sí mismo como el ganador de la piscina 5-10 en la pista de carrera en caliente. En sus palabras, en este grupo, se intenta elegir a los ganadores de la 5ª a la 10ª carreras. Así que esto es lo que hice, de pie, en mi imaginación, estaba clasificando mis boletos por mi emoción. Mientras lo hacía, ya tenía cada uno de los 6 ganadores. De pie repetí esta escena una y otra vez en mi imaginación, hasta que sentí la piel de gallina. Entonces vi que el cajero me dio una gran suma de dinero que puse en mi camisa imaginaria. Esto fue todo mi drama imaginal, y durante 3 semanas, noche tras noche, repetí esta escena y me quedé dormido en la acción. 32 Después de 3 semanas viajé físicamente a la pista de carreras en caliente, y en ese día se hizo realidad con todos los detalles de mi juego imaginativo. El único cambio en la escena era que el cajero me dio un cheque por un total de $84,000.00 en lugar del dinero. Después de mi conferencia de anoche me contaron esta historia. Un hombre del público me preguntó si creía posible que él, para duplicar la experiencia de TK, le dije que debe decidir las circunstancias de su escena imaginal por sí mismo, pero que cualquier escena que elija, debe crear un drama que pueda hacerlo de forma natural para sí mismo y de imaginar el final intensamente con todo el sentimiento de que era capaz. Él no debe trabajar el medio para obtener el fin, sino vivir con imaginación en el sentimiento del deseo cumplido. Un mes después me mostró un cheque por $16,000.00 que había ganado en otra competencia 5-10 en la piscina de la pista de carreras de caliente el día anterior. Este hombre tuvo una continuación de su obra más interesante, Duplicación de la buena suerte de TK. Su primera victoria se hizo cargo de sus dificultades financieras inmediatas, aunque él quería más dinero para la seguridad futura familia. Además, y más importante para él, que quería demostrar que esto no había sido un accidente. Razonó que si su buena suerte podría ocurrir una segunda vez consecutiva, la denominada ley de porcentajes daría paso a una prueba para que sus estructuras imaginarias produzcan esta realidad milagrosa. Y así se atrevió a poner su imaginación a una segunda prueba. Y continúa, quería una cuenta bancaria importante y eso, para mí, quería decir ver el balance en mis estados de cuenta bancarios. Por lo tanto, en mi imaginación, promulgué una escena que me llevó a 2 bancos. En cada banco vi una sonrisa de aprecio significativa para mí, desde el gerente del banco cuando entré en su establecimiento y oí un cordial saludo de la cajera. Me gustaría preguntar por mi saldo. En uno de los bancos vi un saldo de $10,000, en el otro banco vi mi saldo de $15,000. Mi escena imaginaria no terminó ahí. Inmediatamente después de ver mis saldos bancarios dirigí mi atención a mi sistema de carreras de caballos que, a través de una progresión de 10 pasos, traería mis ganancias a $11,533, con un capital inicial de $200. Yo dividiría las ganancias en 12 montones en mi escritorio.
Contando el dinero en mis manos imaginarias pondría $1,000 en cada uno de los 11 montones y los restantes $533 en el último montón. Mi contabilidad imaginativa ascendería a $36,533 incluyendo mis saldos bancarios. Yo proyectando toda esta escena imaginativa cada mañana, tarde y noche en menos de un mes, y, en 2 de marzo, fui a la pista de caliente de nuevo. Hice mis boletos, pero por extraño que parezca, y sin saber por qué lo hacía, dupliqué 6 tiquetes más exactamente como al 6 me gusta, pero en la 10ª selección cometí un error y copié 2 entradas en 2 ocasiones. Cuando los ganadores entraron, sostuve 2 de ellos, cada pago por $16,423.50. También tuve 6 boletos de consolación, pagados, cada uno por $656.80. El total combinado ascendió a $36,788. Mi cuenta imaginaria de un mes antes había ascendido a $36,533. 2 puntos de interés, más para mí, que eran, en apariencia, por el accidente que había marcado 2 billetes ganadores de forma idéntica, y también, que al final de la 9ª carrera, que era uno de los principales ganadores, el entrenador retiró por un rasguño al caballo, pero los comisarios deportivos negaron la petición del entrenador. Cómo fueron los sutiles hilos que llevaron a su meta. Los resultados deben dar testimonio de nuestra imaginación o realmente no se imagina al final del todo. Imaginó fielmente el final, y todas las cosas conspiraron para ayudar a su cosecha. Su error en la copia de un billete ganador en 2 ocasiones, y la negativa del comisario para permitir la solicitud del entrenador fueron los eventos creados por el drama imaginal para mover el plan de las cosas hacia adelante a su objetivo. Casualidad, escribió Belfort Bax, puede definirse como aquel elemento en el cambio de realidad, es decir, en la síntesis de flujo de eventos, que es irreductible a la ley o la categoría de causalidad. Para vivir, sabiamente debemos ser conscientes de nuestras actividades imaginarias o, en todo caso, el fin que se espera. Debemos ver el fin que deseamos. Sabia imaginación que se identifica solamente con este tipo de actividades que son de valor o lo prometen también. Por más que el hombre parece estar tratando con un mundo material que actualmente vive, debe convertirlo en un mundo de imaginación. Cuando descubre que no es el mundo físico, sino las actividades imaginarias que dan forma a su vida, entonces el mundo físico ya no será la realidad, y el mundo de la imaginación ya no será el sueño. ¿El camino del viento va cuesta arriba todo el camino? Sí, hasta el final. ¿Viajará de día a lo largo del día? De la mañana a la noche, mi amigo. Cristina Georgina Rossetti, Cuesta arriba, 34. Capítulo 6a. Fantasía visionaria. La naturaleza de fantasía visionaria o imaginación es muy poco conocida, y la naturaleza externa y permanente de sus imágenes nunca existente es considerable como menos permanente que las cosas de naturaleza vegetativa y generativa. Sin embargo, el roble muere, así como la lechuga, pero su imagen eterna e individual nunca mueren, pero se renuevan por su semilla, solo para que regrese la imagen de la imaginación por la semilla del pensamiento contemplativo. Que las imágenes de nuestra imaginación son las realidades de las que cualquier manifestación física es solo la sombra. Si somos fieles a la visión, la imagen se crea por sí misma, la única manifestación física de sí misma que tiene el derecho de hacer. Hablamos de realidad como una cosa que nos referimos a su sustancia material. Eso es exactamente lo que significa un imaginador por su irrealidad o sombra. Imaginar es sensación espiritual. Entra en el sentimiento de su deseo cumplido. A través de la sensación espiritual, a través de su uso de la vista imaginal, sonido, olor, gusto y tacto, se le dará a tu imagen la intensidad sensorial necesaria para producir esa imagen en su mundo, exterior o sombra. Esta es la historia de quien fue fiel a su visión. ECB es un verdadero imaginador, recordó lo que había oído en su imaginación. Así escribe, un amigo que conoce mi afición apasionada por la ópera buscó la grabación completa de Kirsten Flagstad de Tristán e Isolda para mí en Navidad. En más de una docena de tiendas de discos que dijeron lo mismo, que Víctor no publicara de nuevo esta grabación y no hay ninguna copia disponible desde junio. El 27 de diciembre, decidí probar su principio de nuevo para conseguir el disco que deseaba con tanta intensidad. Me acosté en la sala de mi casa, y mentalmente entré en una tienda de discos y le pregunté al vendedor de uno cuyo rostro y la voz que podía recordar, signo de interrogación abierta, ¿tiene completa Isolda de Flagstad? Él respondió, sí, la tengo. Eso, terminó la escena y me repitió hasta que fue real para mí. Más tarde, esa tarde, fui a la tienda de discos para representar físicamente la escena. Sin ningún detalle suministrado por los sentidos me había animado a creer que podía salir de esa tienda con esas grabaciones. Me había dicho que en septiembre pasado, el mismo vendedor y en la misma tienda,
la misma historia que mi amigo había recibido ahí antes de Navidad. 35. Al acercarme al vendedor que había visto en mi imaginación en la mañana, le dije, signo de interrogación abierta, ¿tiene completa y solda de flasta? Él respondió, no, no la tendremos. Sin decir nada audible para él, le dije por dentro. Cuando me di vuelta para salir de la tienda, me di cuenta en un estante de arriba lo que parecía ser un anuncio de este conjunto de grabaciones y comenté al vendedor, si usted no tiene la mercancía, no debe anunciarlo, eso es correcto. Él replicó, y cuando miró de la izquierda hacia abajo, descubrió que era un álbum completo, con los 5 registros. La escena no se realizó exactamente como la había construido, pero el resultado confirmó lo que mi escena imaginada implícita. ¿Cómo puedo darle las gracias? FB. Después de leer la carta de FB, debemos estar de acuerdo con Antonier en que una suposición, aunque falsa, si es persistente, se convertirá en hechos. La fantasía de FB, fusionándose con el sentido del campo de la tienda de discos con otros aspectos enriquecidos de la misma, hicieron de las suyas lo que él percibía. Nuestro futuro es nuestra imaginación en su marcha creativa. FB usó su imaginación para un propósito consciente que representa la vida como él deseaba que fuera, y afectando así la vida en vez de limitarse a reflejarla. Tan seguro estaba él de que su drama imaginado era la realidad, y el acto físico, no una sombra. Eso no es lo que te escuché decir, que cuando el vendedor dijo, no, no la tenemos, FB dijo mentalmente, que no recordaba lo que había dicho el vendedor. Él solo recordaba que en su corazón su deseo cumplido es la búsqueda que encuentra, él, que pide recibe, al golpear la puerta se abre. Vio y escuchó lo que deseaba ver y oír, y no tomaría por respuesta no, no lo tenemos. El imaginador sueña cuando está despierto. Él no es el sirviente de su visión, pero sí es el maestro de la dirección de su atención. La constancia imaginativa controla la percepción de los acontecimientos en el espacio-tiempo. Desafortunadamente, la mayoría de los hombres son siempre cambiantes, como un ojo sin alegría que no encuentra ningún objeto digno de su constancia. Perkevise Seyey, a la luna, la señora Gr. también, había escuchado con imaginación lo que ella quería oír físicamente y sabía que el mundo exterior debía confirmarlo. Esta es su historia. Hace algún tiempo que anunciamos nuestra casa para la venta porque era necesario para nosotros para comprar una propiedad más 36 grande que la que habíamos colocado un depósito. Varias personas habrían decidido comprar nuestra casa de inmediato, pero nos vimos obligados a explicar que no podíamos cerrar ningún acuerdo hasta que aceptaran la oferta para la propiedad que queríamos comprar. En este momento, un corredor llamó y, literalmente, nos rogó que le permitiéramos mostrar nuestra casa a un cliente suyo que estaba ansioso por este lugar y estaría encantado de pagar incluso más de lo que estábamos pidiendo. Les explicamos nuestra situación al corredor y a su cliente. Ambos afirmaron que no les importaba la espera hasta que nuestro acuerdo se consumó. El agente nos pidió que firmáramos un papel que decía que no era vinculante en modo alguno, pero le daría la primera oportunidad en la venta cuando nuestro otro acuerdo sucediera. Firmamos el papel y más tarde descubrimos que en bienes raíces del estado de California la ley es muy vinculante. A los pocos días nuestra oferta para la nueva propiedad no se concretó, por lo notificamos a este corredor y su respuesta verbal fue: bueno, olvídalo. 2 semanas más tarde se presentó una demanda en contra de nosotros por la comisión de $1,500. Fecha del juicio se fijó y pedimos un juicio conjurado. Nuestro abogado nos aseguró que haría todo lo posible, pero que la ley sobre este punto en particular era tan estricta que no podía haber ninguna posibilidad de que nosotros ganáramos el caso. Cuando el tiempo para el juicio llegó, mi marido estaba en el hospital y no podía aparecer conmigo en nuestra defensa. Yo no tenía testigos, pero el corredor trajo 3 abogados y un número de testigos en la corte en contra de nosotros. Nuestro abogado me dijo que no teníamos la más mínima oportunidad de ganar. Me volví a mi imaginación, y esto es lo que hice. Completamente sin tener en cuenta todo lo que se había dicho por los abogados, los testigos y el juez que parecía favorecer al demandante, solo pensé en las palabras que quería oír. En mi imaginación, he escuchado atentamente y escuché el presidente del jurado dijo: encontramos al acusado no culpable. Escuché hasta que supe que era verdad. Cerré los oídos de mi mente a todo lo dicho en la sala del tribunal y solo oí esas palabras: encontramos al acusado no culpable. El jurado deliberó desde receso del mediodía hasta las 4:30 de la tarde, y todo durante esas horas me senté en la sala del tribunal y escuché esas palabras una y otra vez en mi imaginación. Cuando los miembros del jurado regresaron, el juez le ordenó al presidente del jurado de ponerse de pie 37 y dar su veredicto. El presidente se puso de pie y dijo: encontramos al acusado no culpable. La señora Gr. Si no hubiera sueños para vender, ¿qué comprarías? Thomas Lovell Bedoes, Dream Peilari, ¿no te comprarías tu deseo cumplido? Sus sueños no tienen ni precio ni dinero.
mediante la imaginación hizo que el jurado cambiara su decisión. Para escuchar lo que ella quería oír, llamó al jurado por unanimidad en su nombre. Imaginar es la realidad de todo lo que existe. Con esta dama logró su deseo cumplido. La declaración de Bell que el poeta crea, mediante la contemplación, es cierto para el imaginador también. Ellos saben cómo utilizar sus alucinaciones de video y audio para crear la realidad. Nada es tan fatal como la conformidad. No debemos permitir que las circunstancias fijas sean una alianza de hecho. Cambia la imagen, y por lo tanto cambia el hecho. Roe emplea el arte de ver y sentir para crear su visión en la imaginación. Hace un año, me llevé a mis hijos a Europa y dejé mi apartamento amueblado en el cuidado de mi sirvienta. Cuando volvimos unos meses más tarde a los Estados Unidos, me encontré con que mi doncella y todos mis muebles se habían ido. El encargado del apartamento afirmó que la empleada se llevó mis muebles por mi petición. No había nada que yo pudiera hacer por el momento, así que me llevé a mis hijos y se mudé a un hotel. Yo, por supuesto, denuncié el incidente a la policía y, también, traje a unos detectives privados para que se encargaran del caso. Los investigadores y todas las empresas en movimiento verificaron en cada bodega de almacenamiento de la ciudad de Nueva York, pero fue en vano. No parecía haber ningún rastro de mis muebles, ni de mi empleada. Después de haber agotado todas las fuentes externas, me acordé de sus enseñanzas y decidí que iba a tratar de usar mi imaginación en este asunto. Así, mientras estaba sentada en mi habitación del hotel, cerré los ojos y me imaginé en mi propio apartamento, sentada en mi sillón favorito y rodeada de todos mis muebles personales. Miré a través de la sala de estar el piano en el que estaban las fotos de mis hijos. Me gustó seguir mirando mi piano hasta que toda la habitación se convirtió vívidamente real para mí. Pude ver las fotos de mis hijos y de hecho sentir la tapicería de la silla en la que, en mi imaginación, yo estaba sentada. 38 Al día siguiente, cuando salí de mi banco, me volví a caminar en la dirección de mi apartamento vacío en lugar de hacia mi hotel. Cuando llegué a la esquina, descubrí mi error y estaba a punto de dar la vuelta cuando me llamó la atención un par de tobillos muy familiares para mí. Sí, los tobillos pertenecían a mi doncella. Me acerqué a ella y le agarré el brazo. Ella estaba bastante asustada, pero yo le aseguré todo lo que quería de ella eran mis muebles. Llamé a un taxi y ella me llevó al lugar en el que sus amigos habían almacenado mis muebles. En un día, mi imaginación había encontrado lo que la policía entera de una gran ciudad y los investigadores privados no pudieron encontrar en las últimas semanas. Esta señora conocía el secreto de imaginar antes de que ella llamó a la policía, pero imaginar, a pesar de su importancia, se le olvidó debido a la atención fija que tenía en los hechos. Sin embargo, ¿por qué razón no logró encontrar a la fuerza lo que imaginando encontró, sin esfuerzo? Nada más que sigue, que incluye la sensación de pérdida, y sin el apoyo de la imaginación. Al imaginar que ella estaba sentada en su silla, en su propia sala de estar, rodeada de todos sus muebles, retiró el apoyo imaginario que había dado a su sentido de la pérdida, y luego lo cambió por su imaginación y recobró sus muebles perdidos y volvió a establecer su hogar. Su imaginación es más creativa cuando se imagina las cosas como usted las desea, la construcción de una nueva experiencia de un sueño de fantasía. Para construir este sueño de la fantasía en su imaginación, FG trajo a jugar todos sus sentidos: vista, oído, tacto, olor, incluso gusto. Esta es su historia. Desde pequeño, he soñado con visitar lugares lejanos. Las Indias Occidentales, en particular, disparó mi imaginación, y me gustaría deleitarse con la sensación de estar realmente ahí. Los sueños son maravillosamente baratos y como adulto he decidido construir mis sueños, porque no tenía dinero ni tiempo para que ellos se hagan realidad. El año pasado fui llevado al hospital con necesidad de cirugía. Había escuchado su enseñanza y, mientras me recuperaba, había decidido intensificar mi fantasía favorita mientras tuve tiempo en mis manos. Actualmente, estoy escribiendo la línea de buques de vapor Alcoa pidiendo carpetas de viaje gratis y estudié detenidamente sobre ellos, hora tras hora, la elección de la nave y el camarote y los 7 puertos que yo deseaba conocer. Cerraba los ojos y, en mi imaginación, caminaba por la pasarela de la nave y sentía el 39 movimiento del agua como el gran transatlántico se abrió camino en el océano libre. Oía el ruido de las olas rompiendo contra los lados de la nave, sentía el calor humeante de un sol tropical en la cara y olía y sabía sal en el aire ya que todos navegamos por aguas azules. Durante una semana entera, confinado a una cama de hospital, viví la experiencia libre y feliz de estar realmente en ese barco. Luego, el día antes de mi salida del hospital, guardé las carpetas de colores de viaje y se olvidé de ellas. 2 meses más tarde, recibí un telegrama de una agencia de publicidad para decirme que había ganado un concurso. Recordé haber depositado un cupón de concurso unos meses antes en un supermercado del barrio, pero me había olvidado por completo del hecho.
Yo había ganado el primer premio y, maravilla de maravillas, mi derecho a un crucero por el Caribe patrocinado por la línea buque de vapor Alcoa. Pero la maravilla no se detuvo allí. El mismo camarote que había vivido en mi imaginación viví y moví de mi confinamiento en una cama de hospital que había sido asignada para mí. Y para hacer una historia increíble aún más increíble, me embarqué en un buque que había elegido, que paró en no uno, sino en todos los 7 puertos que había deseado visitar. Viajar es un privilegio, no de los ricos sino de la imaginación. Stephen Berrien Stanton